2011 o 2012. ¿Dónde encontrará USA América una nueva fuente de petróleo en los próximos 3 o 4 años? Lo que está en disputa es el momento preciso en que tendrá lugar el pico del petróleo, ya que las estimaciones varían entre ahora mismo y dentro de 30 años. Pero tal como ya he dicho antes, el momento preciso de dicho pico es solo un dato académico de cara a la galería, puesto que el auténtico problema es qué pasará cuando la demanda mundial de petróleo supere a la oferta disponible. Será en ese preciso momento cuando los mercados petroleros cambiarán para siempre y con toda probabilidad sucederá de la noche a la mañana. En primer lugar, seremos testigos de incrementos masivos del precio del petróleo. Eso será algo ineludible. ¿Recuerdan cuando la escasez de alimentos nos sorprendió de repente en febrero de 2008? Se debió a la percepción de que la demanda excedía a la oferta, lo cual condujo a que muchos países prohibiesen de forma inmediata las exportaciones de alimentos. Esta misma dinámica de acaparamiento nacional será con certeza uno de los rasgos del mercado mundial del petróleo cuando surja la percepción de que existe escasez de crudo. Cuando suceda, nuestras inquietudes con respecto al precio pasarán a segundo plano, reemplazadas por el terror que nos producirá la escasez. Pero si queremos comprender por qué el petróleo es tan importante para nuestra economía y nuestra vida diaria, es preciso que sepamos antes qué es lo que nos proporciona, sin que aparentemente nos demos cuenta. Si valoramos cualquier fuente de energía, es porque podemos ponerla a nuestro servicio. Por ejemplo, cada vez que ustedes prenden una bombilla de 100 vatios, es como si tuviesen a su servicio a un ser humano que pedalease con todas sus fuerzas para mantener iluminada esa bombilla. 100 vatios es la energía que utiliza una sola bombilla. En la sombra, sin que nadie los vea, es como si cuando ustedes dejan correr el grifo, se duchan con agua caliente o quitan el polvo con el aspirador. Tuviesen 50 empleados pedaleando desesperadamente para producir la energía que requieren esos actos cotidianos. 50 esclavos son muchos más de los que poseían los reyes del pasado. Por eso podría decirse que hoy en día todos vivimos como reyes en este país. Sin embargo, no le damos importancia porque nos parece la cosa más normal del mundo. Veamos ahora cuánto trabajo humano equivalente contiene un galón, es decir, 3,78 litros de gasolina, que es nuestro líquido favorito. Para saberlo, introduzcan un galón de gasolina en el depósito de su coche. Manejen hasta que se agote y luego regresen a casa empujando el coche. Es la mejor manera de enterarse. Para expresarlo en cifras, un galón de gasolina, es decir, 3,78 litros, contiene la energía equivalente de 500 horas de dura labor humana, es decir, 12 semanas y media de trabajo a razón de 40 horas por semana. Entonces, ¿cuánto vale un galón de gasolina? ¿4 dólares? ¿10 dólares? Si tuviesen que pagar a razón de 15 dólares la hora a este pobre hombre para que empujase el coche hasta su casa, el galón de gasolina alcanzaría el valor de 7.500 dólares. Veamos otro ejemplo. Se calcula que la cantidad de alimentos que el usamericano medio consume cada año requiere el equivalente energético de 400 galones, es decir, de 1.512 litros de petróleo en concepto de producción y transporte. A razón de 4 dólares el galón, la factura asciende a 1.600 dólares, lo cual a simple vista no parece exagerado. Sin embargo, si consideramos que esos 400 galones representan la energía equivalente de 100 seres humanos trabajando todo el año 40 horas por semana, la cosa cambia por completo. Vista desde este ángulo, su dieta personal hubiese estado fuera del alcance de la mayoría de los reyes del pasado. Para ponerlo en el contexto real, digamos que la producción y distribución de alimentos acaparan 2/3 partes de nuestra producción interna de petróleo. Esa es una de las razones por las que el cese de las importaciones sería, por decirlo suavemente, problemático. Pero aparte de que el petróleo trabaja sin descanso en la sombra para facilitarnos la vida, y ello sin parangón alguno con cualquier momento histórico anterior, este líquido es un milagro en otros muchos aspectos. Esta fotografía muestra a una típica familia usamericana a la que se le pidió que exhibiese delante de su casa
todos sus objetos derivados del petróleo. ¿Qué les parece? ¿Creen que sería fácil reemplazar el petróleo de nuestra economía basada en el consumismo y el crecimiento? No, no sería fácil. En la actualidad, utilizamos el petróleo principalmente para el transporte, que acapara en torno al 70% de todo el consumo, como muestra la línea roja. Dicho porcentaje puede descomponerse en bloques, que incluyen el transporte en sí mismo, en azul, las necesidades de la industria, en rosa, el hogar, con la calefacción y las idas y venidas entre el hogar y el trabajo, en amarillo. ¿Saben a qué corresponde esa delgada banda color violeta? Al petróleo utilizado para generar electricidad. Exceptuando los biocombustibles, que comentaremos más adelante, lo único que producen todas las fuentes de energía renovable es calor o electricidad, lo cual significa que incluso si toda la electricidad y la calefacción que ahora nos ofrece el petróleo pasáramos a producirla con energías renovables, lo único que habríamos solucionado sería esa delgada banda color violeta. Por no hablar de los procesos industriales, en los que el petróleo alimenta prácticamente de forma exclusiva innumerables necesidades de la vida diaria, como son los fertilizantes, los plásticos, las pinturas, las fibras sintéticas, innumerables procesos químicos y los viajes en avión. El problema es que si consideramos otras fuentes potenciales de energía, la triste realidad es que son incapaces de proveer tales necesidades. Los biocombustibles y el carbón podrían potencialmente ocuparse de tales funciones, pero desde luego no sin un programa masivo de reinversiones y de ninguna manera a corto plazo. Veamos ahora unos pocos hechos incuestionables. Para poder producir petróleo, primero hay que encontrarlo, ya lo hemos dicho. Por eso, el hecho incuestionable número 1 es que el pico de los hallazgos mundiales de petróleo se alcanzó en 1964. En Usamérica, el pico de los hallazgos nacionales de petróleo se alcanzó en 1930 y 40 años después sobrevino el pico de la producción. Hoy, en 2009, hace ya 45 años que se alcanzó el pico de los hallazgos mundiales de petróleo. El hecho incuestionable número 2 es que la producción mundial de crudo convencional ha permanecido plana durante los últimos 4 años, y ello incluso si los precios subieron un 140%. Si se consideran juntos los hechos incuestionables 1 y 2, podría decirse que existe la posibilidad de que hayamos alcanzado el pico del petróleo. Si fuese verdad, más nos valdría haber empezado a prepararnos hace una década, si no más, para este momento. El hecho incuestionable número 3 es que la importación usamericana de petróleo equivale en energía a 750 centrales nucleares, lo cual es 7 veces el número de centrales nucleares que ya tenemos y casi el doble del número total de centrales nucleares que existen en el mundo. Retomemos ahora los conceptos claves del Crash Course. El concepto clave número 9 es que el pico del petróleo es un proceso bien establecido que describe desde el punto de vista científico la manera en que envejecen los yacimientos de petróleo. Disponemos, literalmente, de miles de estudios sobre esto, de manera que no es un concepto abierto a debate. Lo único que cabe discutir es cuándo llegará este pico. El concepto clave número 10 es un secreto a voces del que ni siquiera nos damos cuenta. La cantidad de trabajo que el petróleo realiza para el usamericano medio equivale al trabajo de cientos de esclavos que éste tuviese a su disposición. Es ese trabajo que realiza el petróleo lo que hace que nuestras vidas sean como son, asombrosamente confortables en comparación con los modelos históricos del pasado. El tipo de vida que lleva cualquier familia de clase media en Occidente sería la envidia de los reyes medievales. El concepto clave número 11 es que el petróleo es una sustancia mágica de abastecimiento finito, pero de una importancia ilimitada. No se trata de ninguna exageración. La transición desde una fuente energética a otra es una proposición endiabladamente cara, que plantea retos descomunales en lo que respecta al costo, a la escala y al tiempo. Los humanos necesitaron muchísimos años para pasar desde la madera al carbón como fuente energética mejor. Luego, durante varias décadas hicieron la transición desde el carbón al petróleo,
por la misma razón que sus antepasados, la mejora energética. Sin embargo, los candidatos que hoy existen para sustituir al petróleo carecen de capacidad energética para mejorar la que tiene el propio petróleo. La tecnología no es una fuente de energía, puede ayudarnos a explotar nuestra energía con mayor eficiencia. Así que confundir tecnología con fuentes de energía es un enorme error. Y por último, es fundamental que nos preparemos para cuando la oferta de petróleo se vea excedida por la demanda, lo cual da lugar al concepto clave número 12. Las exportaciones de petróleo están bajando por dos razones: el aumento de la demanda y la disminución de la producción. Lo cual significa que el momento en que las naciones del mundo se den cuenta, por fin, de que no hay bastante petróleo para todos, puede llegar mucho más pronto de lo que cree la mayoría. Las funciones exponenciales son un concepto difícil de entender para los seres humanos, y las exportaciones de petróleo están sujetas doblemente a este concepto, razón por la cual la tasa de declive en la producción de petróleo es sorprendentemente elevada. Con dichas palabras se termina este brevísimo recorrido por el pico del petróleo. Si todavía no conocen en profundidad lo que es el pico del petróleo, deberían darse prisa en aprenderlo, porque es algo de suma importancia para su futuro. En mi sitio web pueden encontrar toda la información necesaria sobre libros esenciales, artículos esenciales y páginas sobre recursos. En el siguiente capítulo hablaremos de la intersección entre energía y economía. En él demostraré por qué no fue algo casual que nuestro sistema monetario, basado en la deuda, empezase a crecer precisamente en el mismo momento en que se descubrió una fuente de energía de alta calidad, capaz de crecer exponencialmente a su lado, el petróleo. Los espero en el capítulo 17, parte B, titulado Economía de la Energía, en el cual estudiaremos la importancia de la energía para nuestros sistemas económicos y monetarios particulares. Gracias por su atención.